Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es saludar a cada uno de ustedes desde la Universidad de Investigación e Innovación de México. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento que el día de hoy, iniciando una nueva semana en agosto, vamos a tener la oportunidad de presenciar, de trabajar, de desarrollar en conjunto como comunidad una investigación generosa, teórica, práctica y que a todas luces conforma parte de una masa crítica de conocimiento, de experiencia, de sabiduría. Para mí es un honor poder trabajar junto a ustedes en esta actividad. Mi actividad académica versa en función de un doctorado, un PhD en Administración Gerencial y desde México con reconocimiento también en Chile, en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con una especialización en el área de medio ambiente y ecotoxicología. Soy docente y también académico en distintas otras entidades. Cuando hablamos de investigación, generalmente estamos también muy abiertos a compartir estas con una comunidad inquieta, una comunidad que permite generar estas discusiones. Para hacer esto, la Universidad de Investigación e Innovación de México también presenta a ustedes lo que es un portfolio de programas de posgrado a nivel doctoral y de maestría. Cuando hablamos de doctorado nos referimos a educación e innovación, doctorado en administración de empresas, en economía y finanzas y dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad como es educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos estos programas académicos se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana y avalados con sus respectivos REBOEs. La Universidad Wix se encuentra presente actualmente en más de 16 países en los 5 continentes. Y para poder hacer este tipo de investigación se requiere además contar con una red integral que permita más bien aunar, apoyar, colaborar con nuestros especialistas en este quehacer investigativo. Me refiero a la red Alumni, Innovación Sin Frontera, que a través de distintas áreas como es NextMind, que son ciclos de conferencias a nivel internacional, Synapsis, que son conferencias de desarrollo humano, profesional, personal, Quizmaster es el juego del conocimiento, a través de gamificación, de actividades lúdicas, lo que hacemos es a través del juego traemos a nuestra familia al interior de la universidad para que comprendan el quehacer académico del papá, de la mamá, del hijo que ha estado también trabajando en estas arduas investigaciones. Investigar muchas veces es una actividad bastante solitaria. En ocasiones también se requiere un alto costo, no solo de tiempo, sino también incluso un costo familiar, en donde dejamos de participar en algunas actividades en pro de nuestra investigación. Por eso es tan importante contar con una red que nos apoye como la red Alumni. Con futuro, son conferencias dentro de esta comunidad Wix InnoLab, son capacitaciones periódicas, permanentes, que nuestros investigadores deben desarrollar para poder llevar adelante esta gran misión que es seguir educando. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica a través de grandes investigadores, a quien ustedes en un momento más van a conocer en este quehacer académico. Recomiendo a ustedes, si hay preguntas, que éstas sean realizables vía chat para así no interrumpir a nuestro investigador en este quehacer de ponencia. Y cuando hablamos de una ponencia que es muy desafiante, porque permite sobre todo trabajar con la primera infancia, trabajar
con pequeños que están educándose y donde ahí cobra una relevancia fundamental lo que es el profesor, el educar con cariño, con responsabilidad, pero también poner a disposición de toda una comunidad una investigación tan interesante como la que el día de hoy vamos a presenciar. Y cuando hablamos de investigación muy interesante, ya el solo título nos lo está diciendo. Me refiero a la maleta viajera etnoeducadora. Esta gran propuesta investigativa va a estar a cargo de la maestra Diana Carolina Benítez Velasco, perdón, a quien saludo muy cordialmente y le doy una bienvenida. Maestra, gracias por estar acá presente. Bienvenida. Puede aperturar su cámara, su audio y para saludar a su público también. Gracias, maestra. Aquí la vemos. Un gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, maestra. Maestra, puede compartir también su presentación. Mientras tanto, comentarle a ustedes que la maestra Diana Carolina Benítez Velasco se encuentra en Colombia e incluso está muy cerca de la ciudad de Cali, también de Medellín, donde hace una semana atrás ustedes recordarán que hubo un gran evento natural y que nuestros hermanos colombianos sufrieron. Entonces, maestra, siempre es un privilegio el que profesionales como usted generosamente nos compartan sus presentaciones. Vamos, Muchísimas gracias. vamos viendo ahora la presentación. Ahí se puede ver. Espéreme, todavía no. Bueno, ya la estoy compartiendo. Veamos de nuevo. Compartir. Ahí. Ahí está compartiendo, sí. Bueno, señor. Y nos fuimos a la... Coloque más. Perfecto. Estoy tratando. Y pantalla. Excelente. Maestra, el auditorio es suyo y estamos seguros que vamos a disfrutar mucho esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan hoy desde diferentes partes del mundo. Hoy en día la tecnología suele verse como un factor que aísla a nuestros niños o los desconecta de su entorno. Sin embargo, ¿qué pasa cuando convertimos esa tecnología en un puente para unir familias y rescatar nuestra identidad? Mi nombre es Diana Carolina Benítez y hoy quiero presentarles mi proyecto La Maleta Viajera No Educadora, una propuesta que demostró cómo las TIC, combinadas con la calidez de la tradición, de la memoria de nuestros abuelos, se convierten en unos aliados para unir hogar y escuela en un aprendizaje significativo. Pues los invito a descubrir cómo logré convertir las historias, la música, o cómo logramos, ¿no?, convertir la historia, la música y las costumbres de nuestra comunidad en un recurso digital interactivo que hoy vive en el corazón de todas las familias. Bueno, para contextualizar mi labor, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad del Quindío y candidata a Magíster en Educación, Tecnología y Digital de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Cuento con más de 6 años de experiencia en el sector público, siendo docente de transición del municipio de Palmira. Pues como lo comentaba el doctor Ignacio, estoy a 20 kilómetros de la ciudad de Cali, una de las ciudades más afectadas pues por el temblor que ocurrió hace 8 días aquí en mi país, Colombia. Gracias a Dios, Palmira, donde yo vivo, solo fueron cosas físicas, no hubo heridos, no hubo muertos, fue como lo físico, gracias a Dios, y estando pues muy cerca de Cali. Se ha demostrado la gente colombiana cómo se apoya, cómo se unen para estas causas, porque la verdad que la movilización con ayudas ha sido increíble. Bueno, les quiero contar, esta propuesta que hoy les presento no es solo un ejercicio académico, o sea, aislado, ¿no? Es una práctica pedagógica. En el año 2024 concursé en la experiencia significativa y gané a nivel de primera infancia. También concursé en el foro educativo del año 2024 y se ganó a la mejor innovación pedagógica a nivel de convivencia y paz.
Bueno, nuestra agenda para el día de hoy, recorreremos el camino investigativo, miraremos la problemática de la investigación, la justificación y su fundamentación, el proceso metodológico, investigación, acción pedagógica y sus fases, la estrategia, la maleta viajera y el libro interactivo, los resultados, la triangulación, cultura, familia y tecnología, propuesta de la transformación pedagógica y conclusiones y recomendaciones. Bueno, quiero iniciar esta presentación. Este video fue la presentación que hice para el foro educativo del año 2024 y espero les guste. Aquí lo coloco para que lo puedan ver. Bienvenidos a la escuela Rafael Uribe Uribe. La experiencia significativa se llama Educación y Desarrollo Integral y consiste en desarrollar una estrategia para estos chicos que aprendan a conocer su riqueza intercultural, sepan que son ricos en sus comidas, en su color, en sus bailes. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de las planeaciones. Se integran todos los temas etno en las planeaciones, en sociales, en español, en educación física con las rondas afro, en ciencias naturales con los sabores afro. Eso es una zona roja, eso es una zona donde ellos ven muchas cosas como drogadicción, prostitución, alcoholismo, hay barreras invisibles. Entonces, la idea era mostrarles algo más de su cultura, de su color, que se apropien de sus hábitos, se sientan orgullosos de su color, de su tierra, de su barrio. Se les muestra que ellos pueden salir de acá, desde este entorno, pueden hacer algo más, hasta por la misma comunidad ellos pueden trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Con el personaje afro. Se traen personajes afro que resalten, se comparan con algún niño, se hacen también en las izadas de bandera y eso hace que ellos vean otra expectativa, otra forma como de ver el mundo y se sientan orgullosos de su cultura. Les gusta y los pongo a soñar. Este proyecto lleva más o menos 3 años. Yo tengo una niña que se parece a la vicepresidenta y ella, aún está en la época que ella me dice que ella va a ser vicepresidenta o presidenta, así también ella se apropia, dice que también quiere ser jugadora de fútbol y así. Porque, o sea, darle la posibilidad a ellos y hacerles ver que hay un mundo fuera de todo esto, de que tienen esperanzas, de que tienen muchas riquezas. Ellos también pueden ser grandes atletas. Yo les he mostrado futbolistas. Las profesiones las vimos con Katherine Ibargüen. Con Katherine Ibargüen vimos las profesiones, que es una muchacha afro también, que ha salido adelante con disciplina, con esmero. Pero les digo que lo más importante que es estudiar la escuela. Si quieren alcanzar sus sueños, tienen que venir ¿a qué? A estudiar. Bueno, les contextualizo un poco el video. En esa escuela, cuando llegué, es una escuela de estrato 1. Eh, Aquí, pues para los que no son de Colombia, los estratos son como los que dividen a los barrios o a los territorios según como la economía, según los ingresos de las personas. Lo que son los estratos 1 y 2 son las personas de más bajos ingresos. Me encontré con una comunidad casi todos afro. De mi salón tenía más o menos unos 13 niños, donde solamente dos eran de color blanco, de resto todos los niños eran afro. Pero me encuentro en este entorno, niños y hijos de personas, de sicarios, de prostitutas, donde se veía la drogadicción, donde habían barreras invisibles, donde llegaban era a hablar de la bala que habían dado, de las peleas que hubo, que sacaron cuchillo. Entonces, decidí y lo hablé con el coordinador de implementar la cátedra afro en todas en ese tiempo trabajamos por dimensiones, ya no,
en todas las dimensiones. Yo dije, estos chicos tienen que saber que son ricos en tantas cosas y tienen que sacar la mentecita de este entorno y tienen que ver que hay algo más allá de la violencia y todo lo que viven. Y empecé así a explicarles, por ejemplo, en naturales, las texturas, los sabores, con lo que ellos son ricos, con el chontaduro, con las cocadas, con su música. Nosotros somos muy ricos en cultura, más las personas afro, en hacerles entender que de alguna forma sus ancestros, sus antepasados nos aportaron muchísimo al país. Entonces, hacerles ver esa realidad, pues con los niños todo es más visual, ¿cierto? Todo es más de ejemplo. Entonces, mostrarle personas afro que conocían, que veían normalmente en la televisión, que pudieron alcanzar sus logros, sus metas. Después me encuentro que me trasladan para más o menos unos 20 minutos de aquí de Palmira, que se llama el sector Barrancas, zona rural para una escuela rural. Y pues allá empiezo y pues dije, pues la investigación, ¿cómo la sigo haciendo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, allá que me encuentro también, desconexión cultural, me encuentro con niños indígenas, con niños afro, también me encuentro con niños reinsertados de la guerrilla. Entonces, noté la desconexión cultural, las brechas, eh, el uso de las TIC en cero, no las utilizaban, y una escasa vinculación de las familias. Entonces, las familias muy dedicadas solo al administrativo, a traer los papeles, pero ¿de qué forma yo involucro a esas familias? Porque yo siento que el trabajo con estos chicos pequeños es un trabajo en equipo, escuela, familia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma las involucro? Yo también tengo mamás que no sabían ni leer ni escribir, pero, o abuelos, pero sí que podían contar su historia, que podían hablar claramente de dónde vienen, por qué están aquí en el Valle del Cauca, si es por desplazamiento de violencia, si es por trabajo, ¿cierto? De dónde vienen, cuál es la historia, dónde vienen los abuelos. Entonces, ahí fue naciendo la idea de crear la maleta viajera. ¿Para qué? Para que esos niños conocieran otra cultura y nos hicieran conocer de su cultura. Entonces no les estaba pidiendo una tarea súper difícil, sino que contara de dónde vienen, por qué llegaron acá o si son de acá, ¿sí me entienden? Entonces, más o menos esa era como la idea. Y pues ante estas desconexiones nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer la identidad cultural y la participación familiar en niños y niñas del grado transición de la escuela Rafael Uribe Uribe? Pues mediada por recursos digitales, porque yo también quería colocar esas TIC, esa herramienta, ¿cierto? Pero para unir y fortalecer ese trabajo. Bueno, esta es la sede de la zona rural de Barrancas, como les estaba comentando. Ahí tenía más o menos unos 15 niños. De estos 15 niños fueron como seleccionados 5. Escogí el niño afro, la niña indígena. El enfoque y diseño fue cualitativo bajo investigación, acción pedagógica de carácter descriptivo, interpretativo y propositivo. Estos son los niños de este grado también, estrato 1 y 2, sino que zona urbana, ¿no? Zona urbana. Estos son de zona urbana y donde trabajaba antes, pues era zona rural, pero yo decidí unir de esta sede 4 niños y de la sede de donde venían los niños afro, una niña afro, para que la niña pudiera contar cómo es su cultura, qué es lo que hacen en su casa, para que estos niños de Barrancas, de zona rural, conocieran y también ella conociera la cultura de ellos. Bueno, ¿cuál fue el proceso de la investigación? Se hizo el diagnóstico, la sensibilización, como les venía contando, que se notaba eso de que los chicos no conocían de dónde venían, de cuál era su cultura, de que tienen tantas riquezas, de que conocieran y que más, que eso lo hiciéramos en compañía de los padres. Pues la implementación, ya les estoy contando cómo implementé los libros, cómo fue lo de la maleta y por último, pues la sistematización y socialización.
Yo pertenezco a un grupo de etnoeducadores, ¿cierto? Nosotros cada año como que damos una muestra de lo que hacemos en el aula, entonces yo siempre estoy en constante socialización de mi proyecto, mostrándoles lo que hago, cómo lo hago, porque pues de alguna forma creo que uno tiene que trabajar en lo que es, en lo que estudió, en lo que elaboró. Yo apenas hice mis diplomados afro, yo le pregunté a una de las profesoras, guíeme yo qué puedo hacer por mis niños de transición con la educación, y ella me fue como adentrando en el tema. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo un cuaderno viajero etnoeducador. Este cuaderno viajero tenía para todos las mismas preguntas. Tenía una que tenían que pegar una foto familiar, tenían que contestar de dónde es tu familia, les hablé a los papás que podía hacer una foto o como los niños no escribían, que si querían también lo podían escribir o con los niños también lo podían dibujar. Les coloqué es tu música y tus fiestas. Por favor, cuéntame una historia de tu abuelo o de tu abuela. Mm, pero cada niño tenía un reto, que era el reto de la semana. La maleta se la llevaban más o menos por 15 días, como para que lo hicieran tranquilamente, lo hicieran calmados en casa, no sintieran presión. La idea era que se divirtieran. Eh, en la maleta iba este cuaderno con esas preguntas, con los retos de la semana. Por ejemplo, el reto de Joshua, la maleta viajera de Joshua iba también con la tablet, una tablet que alguna vez había dado el gobierno en tiempos de pandemia. El coordinador me hizo el gran favor de prestármela, o sea que era una tablet con solo carácter como educativo. Entonces, por ejemplo, en la maleta viajera de Joshua iba el cuento La noche de Nandi, que es un cuento afro, iba la tablet y el reto de él era que leyeran el cuento en familia y contestaran unas preguntas. La tablet también, si no tenían el recurso del celular, también podía grabar, ¿cierto? La idea era grabar y que compartieran eso en el libro interactivo. En el de Kaylee, también la tabla, el cuaderno con las preguntas, pero el reto de ella era las plantas medicinales. ¿Qué plantas medicinales afro conoces? ¿Cómo las utilizas en la casa? Pregúntale a la abuela, a la mamá, ¿para qué las utilizas? Y vienes a la escuela y nos cuentas. Y de cada uno también tenía que salir una producción creativa, un dibujo, lo que quisieran hacer, lo que quisieran plasmar. Entonces, la mayoría de niños pues hizo un dibujo, Keila dibujó pues ahorita tendré oportunidad de mostrarle lo que hicieron pues cada uno. A Salomón le solicité que por favor hiciera una receta que los uniera en casa, que les gustaría hacer. En este caso fue pues la torta de banano. A Sara, que es la niña indígena, le puse en la maleta cosas representativas de la cultura afro, como la máscara afro, como el significado de las trenzas. Las trenzas afro tienen un significado. Yo quería que ella y la mamá averiguaran de qué trataba las trenzas, de qué significaban las máscaras afro, y pues con las anteriores preguntas ella también nos contaba de su cultura. Con Nara se le dio el libro también con el cuaderno viajero, con la tablet y con un cuento que se llama Los árboles Manguari y los árboles de la paz. También es un cuento hecho por una persona afro, para que Nara conociera ese cuento, conociera de la autora y viniera y me contara qué pasó con esa autora, qué hizo y aprendiera a reconocer también lo valiosos que son las personas afro. Nara es una niña de color blanco, pero yo quería que ella también le diera valor a la cultura afro y la aprendiera a conocer. Bueno, aquí en pantallas vemos la portada del cuaderno educador, el cuaderno que le correspondió a Kale con las plantas medicinales. Ese lo proporcionó pues la maleta viajera. Bueno, aquí me faltó algo que se hicieron unas guías de observación directas, ¿no? En esas guías de observación, ese es como el instrumento de recolección de datos, había las características del núcleo familiar, la identidad cultural, el reconocimiento de la cultura familiar,
el sentido de pertenencia cultural, la expresión de saberes culturales, ¿cierto? Todo lo que se evidenciaba en el salón o cuando me hacían preguntas o cuando los padres se acercaban en ese lapso de 15 días que estaban haciendo la tarea y venían y me preguntaban, pues eso eran aportes súper valiosos para el instrumento, para hacer un seguimiento. Entonces todo iba registrado en estas guías de observación. La vinculación de la familia en el proceso educativo, de qué forma mejoraba, de qué forma el papá se acercaba a preguntar, a demostrar que le estaba gustando, ¿cierto? A darle como alegría el trabajo que estaban haciendo. Entonces, todos estos datos se recolectaron en esta guía de observación, el aporte cultural de las familias, la comunicación familia-escuela, el desarrollo integral, cómo empezaron a estos niños a estar en su desarrollo socioemocional, en su desarrollo comunicativo, cómo mejoró la expresión de ellos. Todo eso, todas esas observaciones se plasmaron aquí en este instrumento que fue la guía de observación. Bueno, entonces la estrategia pedagógica de innovación, la maleta viajera, como les iba contando, viajaba a las casas con los niños, viajaba a la casa con los niños, cada uno con sus diferentes retos, cada uno tenía todo ahí lo que se les podía, todo lo que necesitaban para su reto. Y pues esto dio como resultado pues un libro interactivo donde se integran audios de los niños, familiares, fotos de la gastronomía, ellos siendo totalmente protagonistas de este proyecto. Entonces, aquí les quiero mostrar la maleta, cómo nos quedó, tratando también 100% de usar recursos de reciclaje, ¿cierto? También transversalizando con el medio ambiente, es con una cajita reciclable. Esta maleta, la verdad, les daba a ellos mucha felicidad llevársela. Pues, se sentían muy, muy entusiasmados. Bueno, el eje articulador, cultura. Era que ellos nos mostraran lo que más pudieran de su cultura, lo que más nos pudieran contar, lo que más le pudieran contar los abuelos, en que la cultura no se pierda, porque muchas veces llegan al aula de clase y se empiezan a dejar esos temas atrás con esos currículos tradicionales, de enseñar las vocales, de enseñar los números, y eso es importante, pero también hoy en día la educación infantil le apuesta más al desarrollo integral de los niños, de su personalidad, de forzar su carácter, de irles inculcando esa seguridad, esa importancia de estudiar, de cumplir sus sueños, sus metas, de que pueden salir de esos entornos. Me refiero a la Orlidia, que era un entorno, es un barrio donde no puede entrar todo el mundo. Nosotras las maestras nos respetaban y podíamos entrar, pero cualquiera no podía entrar. Entonces, son niños que solo viven en eso, entonces la escuela sí es importante, los números, las letras, pero qué tan importante es tú de dónde vienes, lo valioso que eres, tu cultura. Yo tengo una mamá de una niña que ella vive de vender chontaduro, esa es su fuente de ingreso. El chontaduro es un fruto tropical típico de acá que tiene un sabor súper diferente, es difícil de describir. Y eso es valioso porque ellos con ese fruto, y ese fruto es característico de ellos, de lo afro, y es algo que no sabían, que desconocían, el significado de las trenzas. De pronto van a tener la oportunidad de ver la entrevista que le hice a Sara, la niña indígena, le dije qué significan las trenzas y me dijo las trenzas significan libertad. Una niña de 5 años ya hablando de la cultura afro, porque veían las trenzas así. Sí, tan bonitas que son las trenzas. Casi todas mis niñas de la escuela de la Orlidia iban con trenzas, pero ¿qué significan? ¿Qué llegaron a significar? ¿Cierto? Entonces, significan libertad. ¿Y qué significan las máscaras afro? Que las coloreábamos para el Día de la Afrocolombianidad, que las poníamos de colores, pero ¿qué significan? Y ella me contestó que significaban expresiones, expresar emociones. Entonces, si ve, Sara nos enseña en su lengua cómo se dice hola, pero ella también aprende esta cultura afro y le empieza a dar también esa importancia y ese respeto a sus compañeros afro, ¿cierto? Cuando también ve que ellos
pueden ser grandes cosas, como lo reflejan yo otros afro, cuentos afro, personajes afro, ¿cierto? Y de estos niños indígenas también rescatar de dónde vienen, cómo son sus costumbres, tuvieron la oportunidad de contarnos. La familia, el primer agente educativo, es súper importante involucrar a las familias y la verdad que fue un éxito total. Uno a veces de pronto con un poco de temor que haya una familia de que, ay, no, profe, de pronto, pero las familias súper interesadas. Es más, la mamá de Nahara, que fue la de los árboles de la paz, Wangari y los árboles de la paz, me dice que utilizó la tablet para averiguar quién era la autora. Y resulta pues que se encuentra que la autora tiene un premio Nobel de Paz en el 2004, ¿cierto? Pues era una activista ambiental y es una chica de Kenia. Entonces me dice, profe, qué interesante, es una historia de la vida real. Y yo le dije, es una historia de la vida real. Me dice, miren, un cuento, Nara no lo conocía, yo no lo conocía. Ha sido súper enriquecedor saber y que ella reconozca, ¿cierto? Que la cultura afro es importante y que ha hecho grandes cosas. Esto es una niña afro que salió de su pueblo y volvió a rescatar su comunidad, plantando esos árboles, haciendo una movilización de mujeres. Entonces, mire para lo que sirvió ese recurso digital, que es la tablet. Ella me dijo, el cuento lo vimos físico, porque yo daba la opción del cuento físico o también estaba en la tablet. Las preguntas también estaban en la tablet, pero también estaban físicas. Dijo, el cuento lo vimos físico, pero sí utilicé la tablet para saber quién era Vanguard. Y eso fue lo que averiguó. Entonces, la familia fue una aceptación muy positiva, total, supremamente involucrada con el proceso. La tecnología, ¿cierto? Ese puente para, para unir eh, familia y escuela, para darle un uso positivo, para pues que nos quitemos de pronto que es un factor que desconecta el entorno de los niños, más bien la tecnología la convertimos en un puente para unir esas familias y en este caso para rescatar esas identidades. El aprendizaje es significativo, la experiencia fue muy enriquecedora, los niños muy animados contando, mostrando su trabajo, porque pues el trabajo artístico se exhibía porque lo hicieron, que les gustó, lo hice porque fue una parte del cuento que me gustó, la que mi mamá me contó, lo que mi papá me contó. Y yo le decía a los papás que a esa edad hacer una actividad con los niños los marca para toda la vida. Y eso es lo que le tenemos que apostar a la primera infancia, involucrar esos papás para que sea algo significativo para los niños. Ellos que el papá esté ahí, que les lean cuento, que hagan una tarea juntos, es súper importante para ellos y para la edad en la que están en ellos en ese proceso de ellos como tener su personalidad, su seguridad. Le da muchísima seguridad al niño, que el papá se siente, que le cuente una historia, que le diga muchas cosas, los niños llegaron contentos, el abuelo les contó, bueno, voy a tener oportunidad de mostrarles el libro, de pronto alguna historia que los abuelos contaron. Profe, mi abuelo me contó que vivía, que cuando él estudiaba la casa era muy lejos de la escuela, yo no sabía. Entonces, la verdad que este proyecto, esta actividad fue súper enriquecedora para todos, para mis niños, para los padres de familia, para mí y para la escuela, porque de alguna u otra forma la gente empezó a escuchar y se empezó a interesar más por la escuela. Me gusta cómo enseñan en esa escuela, me gusta lo que hacen. Entonces, en estos proyectos vale la pena si de pronto hay que hacerle una inyección financiera o lo que sea, porque es que vale la pena en la primera infancia trabajar con esta clase de proyectos porque son los que ayudan a, de alguna otra forma, que esos niños tengan esa cultura y esa personalidad y esa seguridad, la vayan forzando. Ya en los otros años siguientes verán otras cosas, pero en esta parte de la primera infancia sí es súper importante apostarle al desarrollo integral de ellos. Eh, bueno, aquí les quiero mostrar cómo iba el libro que se llevó Keila. La niña afro es Keila, que es la niña que vive en la Orleans, en la primera escuela. Entonces, más o menos esto fue lo que ella se encontró cuando abrió su maleta etnoeducadora, la tablet y el libro, ¿cierto? Como una guía de las plantas medicinales afro.
Como lo ven ahí en la portada, es una mujer afro con su, con su turbante. Son las plantas medicinales afro. El reto para Keila era qué planta utilizan en tu casa, qué planta afro, para qué la utilizan, ¿cierto? Era la pregunta para Keila. En Keila había que pensar mucho, que se sintiera muy, muy orgullosa de su raza. Es una niña muy inteligente. Nosotros tuvimos en el periodo pasado político una vicepresidenta afro. eh, pues a mí se me parecía mucho a ella y yo la comparaba con ella y le ponía y yo le hacía sentir que ella podía llegar a ser muchísimo, muchísimo más allá. Ella decía por mi mamá, a sacar adelante a mi mamá. Le dije, tú puedes hacer mucho por tu mamá y por tu comunidad, por tu escuela. Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, el autorreconocimiento étnico fue súper positivo, ¿cierto? Reconocerse como afrodescendientes, como indígena, como campesinos orgullosos de que han vivido en su finca, en su tierra. En la escuelita rural los niños llegaban con perros, con gatos, a veces una vez con un marrano, con un pollo. Eso hacía parte de ellos, a mí no me molestaba, pues al principio eran risas, pero todo es parte de ellos. Profe, mire, ellos viven donde yo vivo, ¿cierto? Porque es algo diferente, porque viven en fincas. Entonces, qué orgullo ser campesino, qué orgullo ser indígena, qué orgullo ser afrodescendiente. Yo tuve un caso especial en Barrancas con un niño que me decía que no le gustaba la profesora anterior porque era negra, que le gustaba que fuera blanca. Y el niño pues era blanco, pero una vez llegó el abuelo y el abuelo es un abuelito afro. Entonces saludé al abuelito afro y la mamá también tiene algo de afro. Entonces yo sí le dije, cuando Juan Pablo empezó a ver todas las experiencias, alzó la mano y me dijo, profesora, mi abuelo es afro. Yo le dije, claro, mi amor, tu abuelo es afro. Tú vienes de descendencia afro, una descendencia hermosa. La cultura, las personas afro son personas maravillosas que han hecho mucho por nuestro país. Y me dijo, no, yo a mi abuelo sí lo amo. Y le dije, tienes que amarlo y tienes que aprender a respetar las diferencias y tienes que aprender a valorar lo de todos, tienes que aprender a valorar las culturas. Y la verdad que a Juan Pablo le cambió muchísimo, muchísimo el pensamiento, no sé el que tanto pensaba de las personas afro, pero le cambió el comportamiento y le aprendió y cambió su forma de pensar, porque imagínense que mediante esa actividad, él no fue una de las personas escogidas para el proyecto, pero sí fue una de las personas que escuchó a los niños, escuchó las experiencias en el televisor cuando yo les contaba y me dijo que no sabía que el abuelito era afro, y el abuelito era afro y él amaba a su abuelo. Entonces, todas las experiencias nos sirven para que ellos como que aprendan a conocer y aprendan a saber la realidad de las cosas, no a veces cosas que se imaginen o cosas negativas. La participación familiar, 100% acompañamiento y corresponsabilidad activa de los padres, abuelos y cuidadores. Es más, hubo otros padres que se acercaron a decirme que también querían que los niños llevaran la maleta viajera. Profesora, yo también quiero. De pronto tenía una niña también que la familia era pues indígena, la niña sabía pues algunas palabras en su lengua nativa y entonces, bueno, ese proyecto fue en el 2025. Ahora este año ya estoy en otra escuela, entonces de pronto ya en esta escuela tengo que mirar otras cosas, otros intereses para seguir pues con el proyecto. Bueno, las conclusiones. Esos niños que ven ahí son de los niños de la primera escuela, de la escuela La Orlida, los que digo que estaban en un contexto un poco difícil. Pueden ver que la mayoría son niños afro. La conclusión es que la educación y la identidad cultural florecen, pero cuando la escuela valida sus saberes ancestrales y las vivencias del hogar, mire que uno no se tiene ni que alejar tanto del currículo porque se adaptaron toda la cátedra afro se adaptó a todo lo que ellos ven, a ciencias naturales, en educación física veíamos las rondas afro. Profe, nunca habíamos escuchado porque siempre escuchamos las mismas rondas, ¿cierto? Profe, esas rondas son afros, o esta ronda es indígena, de pronto así era que llamaban la lluvia,
o de pronto, cierto, explicarles y ellos ahí van conociendo esas culturas y se están divirtiendo al mismo tiempo. No es que no les esté ahí como explicando como si fueran ya niños grandes, sino que en medio de la diversión ellos les hacen preguntas. Hoy en día la educación infantil se trabaja principalmente con los intereses de los niños. De ahí es donde se va a arrancar. Por eso les digo, ya no trabajo por dimensiones, sino por los intereses de los niños, qué les interesa, qué quieren saber, qué les causa curiosidad, ¿cierto? Entonces uno les puede, hay que hacer mucho ambiente de provocación, pero ese ambiente de provocación lo podemos hacer con una máscara afro, con una máscara indígena, ¿cierto? Con diferentes cosas que ellos digan esto qué es, cómo es. De ahí les estamos dando conocimiento, se están enriqueciendo en cultura y se están apropiando de su cultura. La tecnología cobró un verdadero sentido pedagógico porque se humanizó y sirvió como el puente de comunicación, familia y escuela, ¿cierto? En la tablet iba los cuentos, y se puede hacer muchísimas cosas por medio de las TIC. Yo le apuesto muchísimo a la tecnología, yo por medio de las TIC les hago concursos, donde yo estoy verificando si ellos están aprendiendo, pero ellos creen que están jugando, ¿cierto? Porque también no podemos alejarnos que hoy en día los chicos son muy visuales, usted no se puede quedar todo el tiempo hablándoles, sino que son muy visuales y que más esto, coger las TIC, crearse un jueguito, crearse un cuento interactivo, que ellos lo escuchen, después que contesten algunas preguntas, como estos chicos todavía no saben leer con imágenes, señalando, que ellos sean protagonistas de este aprendizaje, que es un aprendizaje significativo, porque ya hoy en día le apostamos a que el niño sea el principal protagonista, que sea el que se ponga de pie, el que vaya y señale, el que hace la mano, el que hable, el que cuente su experiencia, ¿cierto? De eso se trata hoy en día la educación. El niño como principal protagonista de la educación, apostándole siempre a su desarrollo integral. La estrategia fortaleció muchísimo el desarrollo integral de los niños, transformó el aula en una comunidad dialógica e inclusiva. Todos hablaban de su experiencia, todos contaban. eh, cuando hice el registro, noté en Joshua es el niño más pequeño, Joshua en ese tiempo tenía 4 años y tenía como una malformación en la mano derecha y yo sentía a Joshua muy tímido, muy callado. Fue uno de los niños seleccionados, un niño afro. El niño fue feliz con su experiencia, llegó feliz a contar. El cuento era La noche de Nandi. Llegó feliz a contar qué le pasaba a Nandi, claro, con un poco de ayuda mía porque él era un poco tímido, pero haber logrado que contara lo del cuento fue mucho. Contó con sus compañeros maravillosos que se sentaron, lo escucharon en un espacio que se llama el Rincón de la Lectura. Creo que yo aquí tengo la imagen. Sí, aquí está la imagen, la segunda imagen. Bueno, ahí está Sarita, pero ahí mismo puso Joshua, el libro contándolo. Lo que pasa es que Nandi, ¿quién le invitó a Nandi? No, una amiga y cuéntale a quién le invitó. Y él fue empezando a hablar, ¿cierto? Y la mamá feliz con el resultado de ver a su niño más suelto, porque cada que tengo oportunidad les hago videos, les hago fotos, les muestro a los papás, mire lo que hizo el niño, eh, mire lo que logró, mire que él al principio me dijo, no, él no hablaba nada, profe, él no hablaba nada, si mucho saludaba, pero mire esta clase de actividades, cómo hizo que el niño fluyera. Ahí está Yoso en la primera imagen, leyendo La noche de Nandi, los papás súper comprometidos, hicieron un video. Es más, ella leyó el cuento y le preguntó al papá, le preguntó al niño. Yo le explicaba a ella que no sabía ella o sea, el gran trabajo que había hecho con su hijo y que esa actividad lo iba a marcar para toda su vida. Bueno, aquí dice que cuando la escuela abre sus puertas, las memorias del aprendizaje, el aprendizaje se vuelve más humano, significativo y transformador. Cuando la escuela abre sus puertas a las memorias del hogar, el aprendizaje se vuelve más humano, significativo y transformador. La verdad que es una conclusión que doy fe porque el proyecto, más allá de plasmarlo, el proyecto se realizó con estas 5 familias. Fue un proyecto muy bonito, fue un proyecto que la verdad lo disfruté muchísimo y pues cuando vi el resultado de ver estos chicos
más abiertos para hablar, más apropiados de su cultura, de sus cosas, ver otros niños que aprendieron de culturas que no conocían. La verdad fue muy, muy enriquecedor. Como docente le apuesto mucho, muchísimo al niño, pero me gusta enfocarme muchísimo en su parte personal, en que se sienta capaz, en que se sienta inteligente. Todo el tiempo los hago repetir, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, yo quiero, yo puedo y me lo merezco, ¿cierto? Que a veces falta esa motivación, a veces estos niños de pronto, más que todo de la Orlidia, eran de las pocas palabras amables que escuchaban por su entorno, por sus familias, y no es culpa de las mamás ni de los papás, sino que son personas que también crecen en esos entornos, o sea que ellos dan de lo que les dieron. Entonces la idea no es señalar ni juzgar, porque en la Orleía hay familias maravillosas, madres también muy trabajadoras, pero sí es un barrio muy difícil por la violencia que se vive. Imagínense niños presenciando balaceras, alguna vez hirieron a una niña. Entonces, sí, en esos entornos sí hay que rescatar otro tipo de cosas y como digo, aparte de números y letras que también los enseño y me fascina enseñarles a leer, esta parte sentía que era muy importante y más siendo educadora, ¿qué estoy haciendo yo como educadora en mi aula de clase? ¿Cierto? Porque muchos educadores de pronto, ¿qué hago? Pero yo sí, ¿yo qué tengo que hacer? Yo lo tengo que materializar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me empezaron pues como a surgir todas estas ideas y el proyecto ya, bendito Dios, más o menos unos 4 años que llevo con él, llevándolo a cabo y la verdad considero yo con excelentes resultados. Entonces, cuando hubo la exposición que estuvo en presencia de directores, rectores, estudiantes, tutores, la verdad tuvo una gran aceptación. Hasta hubo un profesor que se interesó, me dijo, Diana, de pronto ese libro que hiciste también se puede hacer físico, para que hablemos con alguna editorial, o sea que la verdad, causó bastante impacto, comentarios muy positivos, de la misma a veces Secretaría de Educación, pues la verdad, me gustaría que mi hijo estudiara en su institución y a eso es lo que le apostamos, a que le apuesten a la institución, a que crean en los profesionales que somos hoy en día, de lo que podemos hacer, de todo lo que podemos hacer por medio del aula, de cómo se le puede cambiar el pensamiento a un niño para ser totalmente positivo a través de algo tan importante que es su cultura, sus saberes, sus ancestros, sus sabores, sus olores, sus tradiciones, ¿cierto? Esto le da un peso a los niños increíble para su desarrollo personal, se sienten importantes. Bueno, este sería las recomendaciones. La verdad, invitar a los profesores, a los docentes, a mis colegas, que pues también me he encontrado con unos colegas maravillosos que de alguna otra forma también recibiendo consejos y recibiendo pues de alguna forma también sus experiencias, invitarlos a diseñar experiencias que integren a la familia, no como observadora, sino como co-creadora del currículo, que se unan, que para estos niños, y bueno, yo creo que para cualquier niño que está estudiando es súper importante la unión escuela, familia, involucrarlos en ese aprendizaje, también hacerles sentir a los papás la importancia de la escuela, porque a veces lo toman como que allá me lo cuidan, allá lo dejo. No, la escuela es súper importante, ¿cierto? Pero el primer educador de su hijo es usted. Y venga, ¿por qué no trabajamos en equipo? ¿Y por qué no le enseñamos al niño de dónde viene? No me pueden decir, no, no sabemos, porque mamás que no saben leer ni escribir, no, no sabemos, no. Sí, profe, claro, entonces quiere saber de dónde somos, de dónde venimos. Sí, señora, póngala a su abuelo, a la mamá suya, un abuelo de los niños, que le cuente una historia, que le cuente un mito, una leyenda. Ah, bueno, profe, entonces empiezan a involucrar y también se sienten importantes. Cierto, se siente, sobre todo con los papás de la Olivia, se sentían importantes. Para mí sí son muy importantes los padres de familia. Y si de alguna forma puedo hacer un trabajo en ellos,
lo hago con mucho amor, que también son importantes. Les admiraba, les admiro porque ustedes tomaron la decisión de traer a su hijo a estudiar, de que madrugan, de que lo traen, de que le acomodan bien su uniforme, de que son personas que salen a trabajar y trabajan duro, pero le apuestan a la educación, que es lo que hay que apostarle. Entonces, trabajemos. Por favor, mamá, ¿usted sabe qué significan las trenzas a las personas afro? No, que no, no sabían. Entonces, doctor, ya con esto finalizo. Quisiera de pronto pedir el permiso para mostrar rápidamente el libro interactivo, pues, que salió de toda esta experiencia. Maestra, tan solo un minuto para poder presentarlo. Bueno, señor, va a ser así rápidamente. Bueno, esto es como el resultado. Rápidamente voy a pasar las familias, como algunas cosas que se sacó del libro físico, porque también está el libro físico, con creaciones de los niños, con su forma pues de pintar, unos dibujos muy bonitos para mí pues que valen oro. Ahí la abuela de Joshua contándole la leyenda de la pata sola, el dibujo de Sara, el duende travieso. Pues aquí Sara Cuéntame cuál fue la leyenda que te rápidamente contó la nos abuela. cuenta. Sí, vende calles El duende travieso. ¿Y qué hace ese duende travieso? Cuéntame. y roba los juguetes. ¿Roba los juguetes? Sí, ¿A los niños que se portan mal o a los que se portan bien? claro, y toma los dedos de deja tirados sus juguetes. Ah, los que dejan tirados. Sarita es la niña indígena, este es el cuento de la abuela de Nahara, que la escuela quedaba alejada pues de donde vivía. Aquí está también la mamá, la abuelita de Keila, le contó el cuento de la patasola, esta es la creación de Keila, así se imaginó ella su patasola, pues son creaciones espectaculares que se muestran, que ellos los ven, que eso les hace pues sentir ese orgullo, ¿no? De ver su dibujo plasmado en un libro físico, en un libro interactivo. Aquí, ¿qué comemos en casa? Keila dice que les encanta el sancocho. Aquí típicamente donde yo soy, los domingos se come el sancocho y tienen algo que es muy delicioso, que es el jugo de borojó, que tiene muchas propiedades. Bueno, ya si nos visitan acá, los que no son de acá se darán cuenta. En donde Yosa son los frijoles, donde Sarita son los tamales. Cuéntame cuál es la comida tradicional de tu familia. Tamal, El tamal, ¿y quién lo prepara? Entonces ahí está, es que está Nara contándonos. Lo que comemos en casa. ¿Cuál es la comida tradicional? la tradicional es el arroz con pollo. Entonces ahí arroz con pollo. ¿Cómo celebran ustedes? ¿Qué tipo de música escuchan? Donde Keila es más la música afro, ¿cierto? Aquí está ella bailando con su hermanita. El bimbirí, que es música típica de nosotros, de aquí de música típica pues afro. Ya muy diferente, por ejemplo, Nahara, que pertenece a una religión, entonces ella cantó sus canciones que le canta a Dios, entonces es una diferencia de culturas, pero pues que se pudieron conocer. Esta parte sí me gustaría que, Sara, ¿cómo se dice hola con de tus abuelos? Eucha, ¿Cómo se dice? eucha. entonces aquí nos dimos que Sarita pertenece a un resguardo indígena de canoas, perteneciente al pueblo Nasa. Eh, Aquí está Salomón. Salomón también pertenece a una religión, entonces que el amor de Dios es maravilloso. ¿No? Es lleno aquí Bueno, en esta tarde estamos realizando. aquí también pues para mostrarles pues cómo utilizaron los papás pues su tablet. Aquí está saliendo Kelly de la escuela con su maleta viajera. Kelly es una niña afro, es la señora a la que yo les muestro que vende pues sus chontaduros. Aquí está el libro de las plantas medicinales, la producción de Keila, pues dice que en la casa de ella utilizan perejil. Aquí Keila mostrando su trabajo, mostrándole a los niños, mostrándole la planta. Aquí Joshua, viéndose con su maleta viajera, la familia de Joshua compartiendo, la creación de Joshua, Sarita. Esto era lo que tenía la maleta de Sarita, que era la máscara afro, significado de las trenzas, un turbante. Esa fue Hola, ¿me regalas ya tu con nombre, esta. por favor? Sí, Sara. Sarita. Sarita le correspondió la maleta viajera con la máscara
el turbante y las trenzas afro. Dime qué significa el turbante. El tomate es jerarquía, Jerarquía. Jerarquía, muy bien. ¿Y las trenzas? para ser libres. Para ser Libertad. libres, libertad. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Las máscaras afro, Es emociones humanas. emociones humanas. Muy bien, Sara. ¿Te gustó mucho la experiencia con la maleta viajera? Sí, ¿Y aprendiste mucho? sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Dígale chao a la cámara. Chao. Sara es una niña muy talentosa, colorea muy bonito, la coloreó ella. Es una niña que colorea y escribe muy bonito. Pues aquí nos contaban qué les había parecido ella, aquí pues Salomón haciendo aquí su receta de banano con su mamá, su dibujo, ¿no? Ahí los bananos como volando encima de la olla, ellos sentados en familia. Aquí pues Nahara con su maleta, con su cuento Vanguard y los árboles de la paz, su producción artística, y aquí como la socialización de todos los trabajos. Maravilloso, maestra. Muchas gracias. Qué hermoso regalo. Eh, Muy bien. Gracias y felicidades a sus niños, a sus padres, a sus profesores, a sus directivos. Puede dejar de compartir, por favor. Bueno, señor. Está aquí. Era como grande. Aquí. En Zoom tiene que dejar, salió de cámara, tiene que usted dejar de compartir. Ahora tiene que volver a conectarse a cámara, por favor. Sí, señor. Sí, doctor. Muchas gracias. A usted. Perfecto. Vamos a ver. Aquí tenemos la presentación. Muy bien. Maestra, excelente su trabajo, su presentación es a todas luces inspiradora para todos aquellos que desarrollamos docencia, pero aún usted tiene va un paso más allá, que es el trabajo con la primera infancia, sobre todo con pequeños que son tremendamente talentosos, que son protegen su cultura, son capaces también de enorgullecerse de quienes son, de su descendencia. Por lo tanto, eso es todo un atributo. Hay mucho que hablar, pero me gustaría que en este momento que usted pudiera hacerle la voy a llevar al futuro. Vamos a hacer futurología. Eh, Hoy sus alumnos tienen entre 5 a 8 años de edad, tal vez. En 20 Son de, años, ci- son de 5 años. Ujú. perfecto. En 20 años más, estos pequeños de seguro van a estar en otras esferas educacionales. Van a estar, van a ser profesionales, van a estar a lo mejor en la universidad también estudiando, van a estar en otros esferas. Y usted va a ser 20 años mayor. Quiero que hoy les hable a esos chicos de 20 años más adelante. ¿Qué espera usted como maestra de ellos en este momento? Como si fueran 20 años más adelante. Ujú. Bueno, yo les diría primero, orgullosa, orgullosa de los chicos o de los hombres que son hoy en día, de haberle apostado al estudio, ¿cierto? De haberle apostado al estudio. O yo también les inculcaba que si por X o Y no les gustaba estudiar, que lo que hiciera lo hicieran bien, pero que de alguna forma tenían que aprender. Si quieres hacer pan, tienes que ser el mejor panadero, el mejor, con las mejores recetas, lo más delicioso, porque tampoco podemos frustrar a los niños con sus sueños. Entonces, se diría que estoy orgulloso, sea que haya estudiado o que no haya estudiado,
que lo que esté haciendo lo esté haciendo bien. Y hoy en día ¿a qué hay que apostarle? A que la persona sea feliz con lo que hace. Si usted es feliz con lo que hace, lo va a hacer súper bien. Eso yo creo que una de mis cosas con la educación es eso, que a mí me hace súper feliz estudiar, me levanto contenta a enseñar a esos niños. Entonces, que le apuesten a la felicidad, los que quieran estudiar, que le apuesten al estudio. Entonces, sí, preguntarles, se les preguntaba mucho. Entonces, si hoy en día lo han logrado, felicitarlos y hacerles sentir lo orgullosa que estoy de ellos. Maravilloso, maestra. Esta misma presentación, la de hoy, usted la puede incluir en su maleta viajera. Eh, Y piénselo en 20 años más, ellos van a ver esta presentación y esta arenga que usted le acaba de hacer. Por otro lado, maestra, muy brevemente, ¿qué tiene para decirle a los padres de estos chicos? ¿Cómo los ve usted? ¿Agradece su compromiso? ¿Cómo ha sido el encuentro de ellos en la educación de sus alumnos? Pues la verdad, solo palabras de agradecimiento. Fue un trabajo en equipo, fue un trabajo en equipo, siempre 100% interés. Nunca los vi desinteresados o que no prestaran atención. 100% interesados, involucrados en el proceso de aprendizaje de los niños. Pero involucrados ¿de qué forma? Con algo que ellos conocen, que conocen ellos su historia, sus costumbres, de dónde vienen. O sea que ellos se sentían como pez en el agua. Ah, no, pues vamos a hablar de eso. Claro, profe, pues nosotros somos indígenas, venimos de tal parte. ¿De eso es la tarea? No, no es una tarea, es una actividad y tienes 15 días para hacerla. No, profe, súper, y esa tablet, ¿cómo funciona? Súper animados. Entonces, de alguna forma, nos estamos involucrando porque a veces nos dedicamos a recibir al niño en la puerta, buenos días, buenas tardes, pero no, porque esas familias también necesitan ser escuchadas. ¿Y qué más con algo que ellos saben de antemano, que es la historia de ellos, sus historias, sus costumbres, sus saberes? Entonces, la verdad, agradecida 100% con los padres por este valioso trabajo en equipo y que sin ellos tampoco hubiera sido pues posible sacar adelante este proyecto. Gracias, maestra. En usted hay una líder, hay una embajadora académica de WICS en su localidad, en su región, en su país, que ha sido golpeado, que ha sido duramente golpeado, pero aún así el espíritu resiliente que aflora en el colombiano, en el ciudadano, es tan potente, tan fuerte que lo hace brillar. Em, pero también, maestra, aquí como usted como líder tiene un deber, una responsabilidad como embajadora. Es el honor al deber. Hay que seguir avanzando, hay que seguir perfeccionando, seguir desarrollando, inquieta, seguir profesionalizando la investigación. Como líder, maestra, yo veo acá grandes atributos porque pienso que este proyecto, de seguro usted en el futuro va a seguir perfeccionándolo, va a seguir creando esta maleta viajera, va a seguir desarrollándola e incluso generando conexiones, conectividad con sus otros colegas profesores, también con sus directivos, quienes han tenido la visión de llevar adelante un proyecto tan potente como este y este proyecto, maestra, de seguro, y ahí es su trabajo como líder y como futura también parte de la dirección de su establecimiento, de seguro, la veo ahí, eh, estos proyectos son escalables y una forma de escalarlos es generando alianzas estratégicas con organismos públicos, organismos gubernamentales para ir desarrollando. Pero aquí viene una propuesta para usted y para su maleta viajera. Wix está presente en más de 16 países en los 5 continentes. Usted en Colombia, yo estoy en Chile. Tiene colegas en México, Ecuador, están en Europa, en Asia algunos. La propuesta es la siguiente, maestra. Debe usar las plataformas digitales de networking, de desarrollo comunicativo que Wix le ofrece a usted. La propuesta es
como líder, usted desarrolle esta gestión y ponga a disposición este conocimiento con otros pares académicos que están en distintas partes del mundo. Saque a su establecimiento educacional al mundo, a sus alumnos, a sus apoderados, a sus profesores, a sus directivos, muéstrelos en otras partes porque están haciendo cosas que son maravillosas. Ese es un desafío que yo se la dejo a usted. Usted vea si lo hace o no, pero yo sé que lo va a hacer, porque es una profesional inquieta. Maestra, quiero agradecer porque en ustedes hay un gran desarrollo investigativo, así que siga creciendo, siga desarrollando. Quiero agradecer también a quienes han estado presentes en esta sesión del día de hoy e invitarlos a que puedan recibir otros eventos tan interesantes. Creo que en un rato más en la tarde hay otro evento. En este código QR ustedes van a poder encontrar otra investigación tan interesante como la que nos acaba de mostrar la maestra Diana Carolina Benítez Velasco. Eh, Ustedes también quienes han participado recibirán un certificado de participación en 10 días hábiles. Además, la grabación de esta conferencia maestra este es su trabajo intelectual. Usted tiene todas las posibilidades de compartirlo en sus redes sociales, con sus alumnos, los apoderados, los padres de ellos, sus profesores y sus directivos. Así que, pero ahora, maestra, llega el momento ya de despedirnos. Yo agradezco a usted este gran trabajo. Siga inquieta. Los quienes hacemos investigación, créame que hay algo muy particular en uno. Y usted de seguro se ha convertido en una mentora de sus alumnos. Muchos de ellos la están viendo a usted. Por eso le hacía la pregunta de 20 años más. Acuérdese de mí en 20 años más, véalos a ellos donde están, ¿ya? Y recuérdese lo que sucedió en esta presentación. Pero también, maestra, usted ha llegado a estas altas esferas no gratuitamente. Ha sido esfuerzo, ha sido dedicación, ha sido incluso un alto costo, no solo de su tiempo, de descansos, sueños, fines de semana, eh, familia. Este es un momento de agradecer. ¿A quién agradece usted en este momento? Pues primero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Yo creo que yo les hablo a los niños, creo que es de mi experiencia de vida, de mi experiencia de vida. Pues no fui una mujer que me dieron el estudio así porque quería estudiar. Ya estudié ya con una edad avanzadita en mi universidad, pero nunca desistí. Desafortunadamente mi mamá murió estando yo muy joven, me quedé con tres hermanos menores. Era algo que veía casi imposible y la verdad que hoy verme acá, y yo creo que por eso les hablo con tanta propiedad a los niños, que vale la pena soñar, que vale la pena alcanzar las cosas. A mí una niña se me acerca y me dice, profe, yo quiero ser profesora, vea, esa niña me tiene ahí a mí y lo puedes hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres sentar acá? Sí, me quiero sentar ahí. Entonces empiezo a trabajarla y a motivarla de una forma que eso nunca pasó conmigo, como que me automotivé. Entonces, por eso creo que me lo tomo tan a pecho, porque sé que se puede cumplir, sé que es estar en extrema pobreza, como la escuela que me tocó, y la verdad eso fue lo que me soñé. Yo no quería llegar a una parte donde las cosas estuvieran resueltas. Yo quería llegar a una parte donde yo pudiera aportar, donde yo pudiera hacer trabajo social, donde yo pudiera dar amor, donde yo estuviera donde me necesitaran. Y pues perfectamente di en esa escuela, después di en la otra y la verdad ha sido un trabajo maravilloso y que lo hago con todo el amor. Felicidades, maestra, a usted, a su familia, a sus alumnos. Así que siga cosechando triunfos. Eh, Sé que es muy temprano, día lunes recién, para empezar a celebrar, pero espérese hasta el fin de semana y celebre realmente todo lo que ha logrado. Así que de mi parte, un orgullo poder trabajar con usted. Felicidades y será entonces hasta una próxima convocatoria. Doctor Ignacio, muchas gracias por sus palabras tan enriquecedoras que me llegaron a mi alma y casi me hace llorar. Muchísimas gracias. Muy Gracias, amable. maestra.
a seguir avanzando. Un abrazo fraterno y será entonces hasta pronto solamente. Bueno, señor, un abrazo para usted también. Está muy Bendiciones. bien. Amén.